Hola amigos. Este es un vídeo hecho con dos propósitos. El primero es que quería darle un buen regalo a mis colegas otakus en este inicio del mes de diciembre, y por otro lado he decidido hacer este vídeo para conmemorar el que ya se haya estrenado la tercera película de la saga, The Rebuild of Evangelion, la cual está arrasando actualmente con la taquilla nipona. Sean todos bienvenidos a este review. Espero lo disfruten, así que acomódense y empecemos. Con un poco más de 10 años entre nosotros, esta serie de anime creada por el autor Anno Hideaki, relata una historia post-apocalíptica ambientada en un mundo futurista en el que la tecnología forma parte del día al día, pero manteniendo vestigios de una urbanización japonesa más enfocada a la época actual. No necesito decir la trama de este anime, pues su influencia le ha dado el puesto de una de las producciones más icónicas y significativas de la historia del anime y el manga, no solo en Japón, sino en todo el mundo. Siendo concebida en 1995, la serie presentaba premisas visualmente inusuales y atractivas al público en el campo de la animación. Sin embargo, a pesar de que los Evas y los Ángeles forman parte de la trama y le dan el toque de acción shonen tan característico de los animes mecha, lo que en realidad hizo, en mi opinión, que Evangelion tuviera tanto éxito en el mundo entero es la concepción del verdadero trasfondo de la trama de la serie. Expliquemos esto mediante el análisis de cada aspecto del review. Número 1. Historia. Todos los que somos entendidos en el mundo del anime conocemos bien la trama de esta serie tan exitosa. Sin embargo, debemos enfocarnos, como dije anteriormente, en el trasfondo de la trama. Para esto debemos analizar la personalidad del creador de esta producción. Anno Hideaki es caracterizado por enfocar sus creaciones no tanto en el aspecto visual, sino más bien el psicológico y en cómo los personajes se van desarrollando conforme la historia avanza progresivamente. Los temas que más enfoque tienen en sus creaciones son la ira, la soberbia, los afanes de autosuperación, la cobardía y en ocasiones un profundo psicoanálisis de la deconstrucción personal de los personajes. En el caso de Evangelion, la premisa principal de la historia viene dada por el desarrollo del protagonista, Ikari Shinji. Siendo un niño perturbado por la muerte de su madre y un profundo odio hacia su padre, Hideaki toca una llaga muy fuerte en la creación de un personaje oscuro, reprimido y sumamente cobarde ante adversidades de alto calibre. Estos aspectos también se reflejan en el resto del elenco principal, como Misato Katsuragi, Asuka, o Rei. Los elementos de la serie contemplan una receta emocional y mental bastante fuerte y en cierta forma desgarrante a los ojos del espectador. Los puntos clave de la trama siempre están presentes, inclusive en las escenas de pelea de los Evas contra los Ángeles o en situaciones que pretenden mostrar cosas rutinarias, como por ejemplo, cuando Asuka duerme al lado de Shinji y ésta llora en un sueño por su madre. La trama de Evangelion ofrece un concepto jamás visto en el género mecha, lo que lo hace simplemente atrayente para alguien que quiere ver algo fuera de lo cotidiano. Los soliloquios mentales presentes en el final de la serie dan por sentado un postre psicológico fuertemente incomprensible, y en consecuencia, causa fuertes auges de confusión a la hora de determinar el desenlace de la guerra entre los ángeles y los Evas, así como el proyecto de Nerf sobre la instrumentalización humana. Los sucesos del tercer impacto también quedan en las nubes, y dan por sentado un segundo plano en el ambiente de desarrollo de la historia, transportándonos de Tokio 3 a un submundo balanceándose en un limbo entre lo que podría ser el mundo real y una metaforización del pensamiento de los personajes. Esto, junto con la concepción de que cada miembro del elenco viene con una estampa con un trauma en su descripción, nos viene a dar todo un manjar de metáforas y deducciones que al final pueden determinarse a un criterio personal. En este punto podemos concluir que, al igual que las concepciones de lo que pueden ser las ideas dentro de nuestra mente, la trama de Evangelion poco a poco va decayendo en un entorno cada vez menos material o real, y condensándose en un mundo que trata de introducir al propio espectador para poder tratar de descifrar un rompecabezas para llegar al tan esperado tesoro inalcanzable. En este caso, ese tesoro vendría siendo a lo que se podría definir como un final coherente, cohesivo y sin mucho afán de dejar a especulaciones. Pero en el caso de la historia de Hideaki, esto no ocurre en ningún momento, siendo el capítulo final de la historia, tan o más ambiguo y especulativo como en los dos penúltimos episodios. Como dato adicional hay que acatar que se cree que el período depresivo de 4 años que Hideaki tuvo fueron la semilla de la estructura de la trama de Evangelion. Bueno, una vez descrito esto, vayamos al siguiente aspecto. Número 2. Personajes.
Para este review tomaré como referencia al cuarteto principal de la trama. En primer lugar, empecemos por Asuka. Esta es quizá la protagonista con personalidad más decidida, fuerte y dominante en la historia. Siendo de descendencia alemana y teniendo una fuerte huella traumática por conflictos con su madre, podemos ver a un personaje que en un principio te hace creer que al menos hay un toque de cordura en la creación de Anno Hideaki. Pero esto se va deshaciendo conforme la narrativa de la guerra va concluyendo. Es considerada la más estricta y egocéntrica del elenco, por lo que puede que en un principio y quizá después del final te termine agradando este personaje. Ahora sigamos con Rei Ayanami. Una chica introvertida y sumamente retraída hacia los demás. Sus orígenes y procedencias son desconocidos, pero presenta cierto parecido a la madre de Ikari y Shinji, por lo que se han especulado algunas hipótesis sobre su procedencia, como de que ella es una especie de representación de la fallecida esposa de Gendo Ikari. Durante el avance de la serie podemos apreciar el desarrollo de la personalidad de Rei, así como también se puede apreciar que su huella traumática puede ser su lío de identidad al no saber quién es y de dónde viene. La tercera protagonista es Misato. Esta es quizá la más carismática de todo el elenco de esta producción. Mostrándose como la más atractiva de las chicas de rol protagónico, y teniendo una actitud infantil y bastante alegre, tenemos a una mujer dispuesta a todo por garantizar una buena relación con los que conoce. Pero esta personalidad viene en contraste con un proceso de madurez muy grande que se irá llevando a cabo conforme avanza la trama de la historia. Otro aspecto de Misato es el hecho de que es una mujer sumamente abierta hacia los hombres, mostrándose sumamente provocativa con ellos y siempre buscando la compañía de uno. Esto se ve desde la relación que sostiene con su exnovio Kaji, y por sus insinuaciones implícitas hacia Shinji, que van desde su actitud con él hasta el beso que le da en The End of Evangelion. Esto se debe al trauma que la caracteriza, y ese es su miedo a quedar completamente sola. Esto se concadena al hecho de que Misato creció sin una imagen paternal que cuidase de ella, por lo que esa desesperación se refleja en innumerables ocasiones. Como por ejemplo, cuando decide volver con Kaja y aunque ésta insistía en un principio en que el amor entre ellos había terminado. Por último les dejo el plato fuerte a esta sección. Ikari Shinji es el protagonista encargado de pilotear el EVA 1. Es decir, la unidad EVA más poderosa de todas. Siendo esta de alguna forma un androide humanizado conectado al alma de su madre, Shinji utiliza la labor de pilotear esa unidad como un justificante para seguir vivo y tener de alguna manera una razón para existir. Siendo golpeado brutalmente por el trauma de la muerte de su madre y profundo rencor hacia Gendo, su padre, Shinji es quizá uno de los personajes más difíciles de tragar en mi opinión. Siendo en un principio y aún en el final, completamente incapaz de tomar iniciativas propias, Shinji es una especie de títere de cualquier personaje que se ponga frente a él. En la serie de 26 episodios, este se muestra en una especie de psicoanálisis que termina en la autosuperación de sus miedos y de sus recuerdos pasados, siendo una especie de chico renovado a fin de cuentas, pero sin dejar rastro de algo que al menos dé indicios de resultados verdaderamente positivos. Y durante el desarrollo de The End of Evangelion caemos en cuenta del gran decaimiento emocional de Shinji, al punto que ocasiona inevitablemente el tercer impacto. Ahora que hemos visto a los principales personajes de la trama, sin contar a Gendo, o al ángel Kaworm, avancemos al siguiente punto. Número 3. El final. Este es quizá un punto fuerte en el análisis de la historia de este anime. Evangelion es quizá una de las series de anime con más especulaciones y cabos sueltos en cuanto al dilema de darle un final coherente. Todo esto inicia cuando apreciamos el primer final. Los dos últimos episodios de la serie nos muestra una secuencia de representaciones abstractas del pensamiento de cada personaje, así como un collage de recuerdos e imágenes aleatorias que pretenden tener alguna conexión. Este final separó en una enorme frontera lo que es el desarrollo de los personajes y la guerra de los ángeles y los Evas, siendo el primero de estos, aparentemente, el verdadero camino que pretendía mostrar Anno Hideaki en su proyecto. El final causó una enorme polémica en una serie que ya de por sí lo era en un principio. Posteriormente, The End of Evangelion salió a la luz pretendiendo dar un final concreto a la trama. Pero no fue sino un catalizador a más especulaciones y a más confusión entre los fans del anime. The End of Evangelion nos presentó una visión concreta de lo que había ocurrido posteriormente a la guerra y a la revelación del último ángel. El suceso del tercer impacto fue el final después de todo, pero aún así siguieron las especulaciones entre los fans. De este final se pueden sacar muchas preguntas. Algunas contestadas, pero otras no. Por ejemplo,
Una vez realizado el proyecto de instrumentalización humana, ¿en dónde fueron a parar todas las personas víctimas de ese proyecto? A fin de cuentas, ¿qué son los EVAs? ¿Y de qué forma podrían regresar los habitantes de la Tierra en caso de querer redimirse de su decisión? Muchas interrogantes surgen al concretar la coherencia que probablemente se le puede hallar a esta serie, pero podemos convenir en que la abstracción de este llega a tales puntos que es casi imposible conseguir una idea clara. Por ejemplo, Asuka y Shinji son los únicos que quedan en la Tierra luego del tercer impacto. Esto solo nos da a elegir entre dos caminos. El primero es que posiblemente la Tierra tenga al menos una oportunidad de restaurarse, a pesar de que esto parece contradecirse con la idea de que la instrumentalización de la humanidad viene dada por la fusión de todos los habitantes del planeta en un solo ser. Y el segundo, teniendo en cuenta lo anterior, es que posiblemente Asuka y Shinji tengan la responsabilidad de ser los próximos Adán y Eva, y por ende, tener que repoblar la Tierra desde el inicio. En fin. Son muchas las cosas que pueden decirse sobre el que puede ser uno de los finales más abstractos y difíciles del anime. Concluido esto, pasemos al siguiente punto. Número 4. Banda sonora. Como toda obra maestra o buena producción, Evangelion goza del lujo de tener un excelente apartado musical, muy acorde con los temas tocados en cada aspecto de la historia. Las canciones utilizadas en la serie, las OVAs y las películas son bastante acordes a la ambientación, como por ejemplo, el tema de los créditos de la tercera parte de la saga de 4 películas, cantada por la hermosa voz de Utada Hikaru. Cabe decir también que el apartado musical de esta serie es el cuarto producto en Japón con más ingresos internacionales por derechos de autor, por lo que podemos apreciar de esa forma el legado sinfónico que Evangelion ha dejado a varias generaciones desde su nacimiento en 1995. Bueno amigos, luego de todo esto, vayamos al final de este review. Número 5. Conclusiones. Siendo una de las series más icónicas del anime, no puedo evitar sentir admiración ante el tal alarde de originalidad y majestuosidad visual de esta producción de Anno Hideaki. He de admitir que, como cualquier serie, goza de tener virtudes y defectos, y entre lo malo a mi parecer, puede resaltar la ambigüedad de su final, su protagonista que me parece uno de los peores que he visto en un anime, y en última instancia, pero con igual gravedad, lo mucho que esta serie ha sido sobreexplotada, al punto de perder un poco la magia que pudo haber tenido en sus inicios durante los 90. Por otra parte, del lado positivo resalto los intentos de Anno Hideaki por dar nuevos estandartes al género mecha, y por tratar de llevar al máximo la mezcla de un género altamente sobrellevado por lo visual a un aspecto más profundo. Buena historia, buenos personajes en su mayoría y con todos los honores, esta serie es digna de merecer el título canónico que posee hoy día en el mundo del anime manga. Vayamos con las puntuaciones. Historia, 7. Personajes, 7. Banda sonora, 9. Animación, 8. Final, 6. Total, un 8. Sé que algunos considerarán que merece más, pero esa es mi opinión. Bueno amigos, espero hayan disfrutado de este review. Si te gustó mucho recuerda poner pulgar arriba, comenta, si es posible suscríbete y si te gustó mucho ponlo en tu lista de favoritos. Nos vemos pronto en otro vídeo, así que estén pendientes XD. Hasta la próxima.